Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Voz Cuenta y Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine Checasaca en nuestro segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente muy feliz de poder compartir con ustedes en este tiempo. Bueno, Catherine, iniciemos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy le he puesto como nombre a esta conversación, ¿no? A esta prédica, límites en las relaciones. Bueno, anteriormente hablamos sobre guardar el corazón, qué implicaba guardar el corazón. Y, eh, y bueno, vamos a volver a citar la cita bíblica que todos conocemos, la mayoría, bueno, no todos, pero la gran mayoría, que dice en Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, nuestro corazón se refería no al físico, ¿no? Sino a nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra alma, de cuidarlo, de protegerlo, porque dice que de él mana la vida. Actualmente vivimos en una sociedad donde nos bombardean con ir en contra de los límites, de las restricciones, porque nos dicen que ellas van a impedir nuestra felicidad y nos invitan a vivir una vida desenfrenada, una vida sin límites. Pero la palabra de Dios sí nos enseña que hay límites y que los límites son una expresión del amor de Dios, porque están diseñados para protegernos, para guiarnos y permitirnos vivir una vida plena en Él. Nosotros podemos ver en los países, por ejemplo, que tienen fronteras, tienen límites. Hasta acá es mi territorio y dentro de mi territorio yo tengo responsabilidad sobre esto. Fuera de mi territorio ya no es mi responsabilidad. Y eso también lo podemos ver. Bueno, acá en Perú se maneja el tema de lo que son distritos, en otros les dicen municipios, y se maneja el tema de esto me corresponde a mí o lo que le dicen como una determinada jurisdicción. Yo soy responsable de lo que pase aquí, digamos en un distrito que acá en mi ciudad hay, que se llama Paucarpata, y hay otros distritos que se llaman Mariano Melgar, y bueno, cada distrito tiene su competencia, porque tiene, ¿no? Hasta qué área le corresponde. Entonces, los límites son buenos porque nos van a ayudar a determinar lo que yo soy y lo que yo no soy. Entonces, no es algo malo, como muchas veces la sociedad nos quiere imponer de vivir una vida desenfrenada. No, al contrario, es bueno. Y Dios ha establecido límites para nuestro bien. En Génesis 2, del 16 al 17 dice, pero el Señor Dios le advirtió. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces acá vemos cómo Dios le puso un límite a Adán y Eva, pero no era para privarlos, sino era para protegerlos. Pero cuando ellos desobedecen, nosotros todos sabemos lo que ha pasado, sufren las consecuencias. Hay una consecuencia. Entonces, acá Dios no le está prohibiendo, pero sí le está dando una advertencia y le está diciendo, si haces esto, vas a tener una consecuencia. Y bueno, Adán y Eva no escucharon el corazón de Dios, la advertencia de Dios, y lógicamente que su conducta tuvo una consecuencia. Y hasta el día de hoy, nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Sí, nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios por medio de Jesucristo estamos volviendo a nuestro diseño original, pero sabemos que eso es un proceso. Pero aún batallamos con consecuencias del pecado, pero sabemos que nosotros tenemos ya la victoria ganada sobre el pecado. Tenemos victoria sobre esas consecuencias del pecado, pero también sabemos que esto es un proceso. Y bueno, en este proceso estamos dejando conductas destructivas del pasado
pero nosotros ya tenemos una victoria. O sea, ya somos victoriosos. En Cristo ya somos victoriosos contra las consecuencias del pecado. Yo ya ha vencido al pecado, ¿no? Ha vencido la muerte, pero es un proceso. Pero nosotros tenemos firme nuestra esperanza en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Entonces ya no estamos no tenemos esa consecuencia de la condenación, de la muerte, porque sabemos que Cristo ha ganado salvación para nosotros. Pero aún batallamos con cosas, con consecuencias del pecado, pero no estamos solos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y la gracia de Dios en nuestra vida para poder batallar contra estas cosas y sabemos que tenemos victoria sobre ello. Sin embargo, también, si bien Dios nos perdona, también Dios ha establecido principios en su palabra que si nosotros no lo obedecemos, tienen unas consecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo cometo un delito, por ejemplo, robo a una persona con violencia, lógicamente voy a tener una consecuencia penal, me van a internar en un penal acá en mi ciudad, o si tengo una deuda y no la pago, me pueden embargar mis bienes, porque hay un sistema de normas que establecen también consecuencias para determinadas conductas. Entonces, en la palabra de Dios hay principios y también Dios nos da esa advertencia, si no se obedece este principio y esta consecuencia. Y si bien Dios nos perdona y sabemos, tenemos esa plena seguridad que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros, también Dios deja que nosotros podamos sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Porque también Dios es un padre. Claro, a Él no es que Él se deleite con que tú sufras, no. Pero también Dios es justo. Entonces, no se deleita con nuestro sufrimiento. Lógicamente, no es que Dios, como a veces tenemos esa imagen, ¿no? De un Dios que tiene un rayo y que te va a fulminar. No, esa no es Dios. Dios es un Dios amoroso. Pero también Dios es un Dios justo y lógicamente nuestras decisiones tienen consecuencias. Sí, Dios nos perdona, pero vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, por ejemplo, acá Dios sí establece límites. Vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, las cartas, ¿no? A las siete iglesias. Por ejemplo, en estas cartas, Dios elogia los logros de la iglesia. O sea, está grato. Dios dice lo bueno que han hecho. Y nosotros en nuestras relaciones interpersonales también tenemos que aprender a manejar esa dinámica de Dios. Dios, si yo amo a mis amigos, yo te quiero, yo te amo, pero no voy a permitir esto. Entonces, en el mensaje, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Dios elogia sus logros. Pero a pesar de eso les dice, pero, les pone un pero, ¿no? Tiene algo contra ellas y las va a enfrentar con su responsabilidad. No para condenarlas, ojo, sino para que puedan, para que puedan arrepentirse, para que regresen al camino. Nunca el consejo de Dios va a ser para que nos destruya nuestra vida, al contrario, va a ser para que nosotros podamos regresar al camino. Entonces, ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Entonces, sí, vemos acá que le está Dios, sus logros, lo bueno que ellos han hecho, Dios los felicita por esto. Es grato el corazón de Dios. Pero acá también vemos el carácter de Dios. Y acá dice, por ejemplo, qué es lo que a Dios le molesta? Dice que él aborrece la obra de los nicolaitas. Entonces, vemos ahí el corazón de Dios. Es grato, pero también es sincero y les dice que tiene algo contra ellas y las enfrenta con su responsabilidad, pero las lleva al arrepentimiento. O sea, quiere algo bueno, quiere que esta iglesia regrese a su primer amor. Y ese es el consejo de parte de Dios. O sea, no es destruir la relación, no es condenarnos o condenar esta iglesia, no, es restaurar. Siempre va a tener ese propósito. Entonces, los límites en las relaciones no tienen como propósito destruir una relación, al contrario, es fortalecer la relación. En el libro de Efesios 4:25, Pablo dice, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Entonces, vivimos en un mundo lleno de apariencias, eh, de, de no decir la verdad. Pero acá la palabra de Dios nos enseña que en nuestras relaciones interpersonales con nuestro prójimo debemos decir la verdad y no hablar mentira. Entonces, vemos generalmente que a veces no nos gusta el tema de confrontar. Depende de la personalidad de cada persona, porque hay personas también que sí no es algo difícil para ellas el tema de la confrontación, pero para otras personas, pues sí, por el tema de la vivencia familiar, la dinámica familiar, cómo se han desarrollado, no han sabido establecer límites durante su infancia y tienen este problema. Entonces, la palabra de Dios también nos dice cómo nosotros debemos manejar los conflictos en las relaciones, cómo debemos poner límites y cuál es el procedimiento. La palabra de Dios, bueno, Dios es sabio, sabe cómo se llevan bien las relaciones interpersonales. Y bueno, en Mateo 18, del 15 al 17, está un consejo de la palabra de Dios. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Entonces acá vemos que si algo ha hecho en contra de nosotros, nosotros debemos ir a hablar con él, así como vemos en el mensaje de la iglesia de Éfeso, que Dios comunica este mensaje y da este mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero muchas veces nosotros hacemos lo que se llama la triangulación, que en vez de decirle a la persona que ha cometido una falta contra nosotros, lo decimos a un tercero que nada tiene que ver en el asunto y hablamos mal de esa persona. Y eso destruye las relaciones, trae mucho dolor, trae confusión a las relaciones. Entonces, a veces tenemos esa conducta, pero no es una conducta apropiada. Entonces, el consejo de la palabra es ir directamente con la persona. Entonces, acá, por ejemplo, si dice que nosotros tenemos que decirle la verdad, y si es que no nos escucha, dice que llevemos dos o tres testigos, y luego dice que si no, a la iglesia, y luego dice que si eso no pasa, se les trate como un incrédulo, un cobrador de impuestos. Entonces, cada vez que yo expreso el malestar hacia mi prójimo sobre una conducta que ha violado mis límites, entonces yo tengo que expresarlo y decirlo, sabes que esta actitud tuya me lastima y está perjudicando nuestra relación. Y establecer también una consecuencia, así como vemos en la palabra de Dios que la Biblia fija consecuencias para ciertas conductas. Entonces nosotros también necesitamos aprender a respaldar nuestros límites con consecuencias. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 3:10 dice, si alguien no trabaja, que no coma.
Entonces, este versículo habla sobre la haraganería, ¿no? O sea, sobre la pereza. Si alguien es perezoso, Dios no va, esta irresponsabilidad no la va a hacer crecer, ¿no? No la va a apoyar. No apoya, Dios no va a apoyar tu irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque esa conducta es una conducta dañina que no te deja desarrollarte como persona. Entonces, si alguien no trabaja, si tiene una conducta desordenada, no tiene propósito, lógicamente la consecuencia es que no va a tener los recursos para comprar comida, porque sabemos que Dios nos da trabajo, nos proporciona muchos recursos en la tierra para que nosotros podamos alimentarnos. Entonces, lógicamente Dios ahí en su palabra ha establecido una consecuencia para las personas que son perezosas, que no son diligentes con su trabajo o que no les gusta trabajar, porque trabajar es bueno, es algo que Dios ha establecido y es algo bueno, no es una maldición. Entonces, nosotros, al igual que la palabra de Dios pone consecuencias a ciertas conductas, nosotros también debemos aprender eso de Dios y nosotros también debemos poner a las personas con las que nos relacionamos o con las que hemos tenido un conflicto, ponerle también límites y establecer también nuestras consecuencias a esas conductas. Por ejemplo, pienso en un matrimonio Eh, donde los padres, por ejemplo, pelean mucho y hasta de repente la vida de la mamá ya está en riesgo porque este padre abusa mucho emocionalmente, físicamente. Entonces la mamá necesita poner un límite y también una consecuencia a este hombre violento. Entonces le puede decir, si es que tú no cambias tu conducta, si tú sigues con esa mala conducta de golpearme, de insultarme, yo, bueno, me voy a ir de la casa porque mi vida está en riesgo. Hasta que tú muestres señales de arrepentimiento, muestres fruto, y yo voy a regresar a la casa. O cosas así, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender así en nuestras relaciones interpersonales, bueno, por ejemplo, en los matrimonios, también con nuestras amistades. Nosotros también con ellos debemos aprender a desarrollar límites. Hasta que uno, pues, ¿no? Ya se sienta libre. A veces también, si hay una persona que emocionalmente tiene conductas eh, dañinas para ti, un tiempo tendrás que alejarte porque, porque no es sano estar con una persona, por ejemplo, que te insulta, ¿no? Tendrás que hablar con tu amigo, sabes que no me gusta que me trates así, entonces yo me voy a apartar por un tiempo hasta que tú cambies tu conducta, hasta que tú me respetes, hasta que tú me trates con respeto y yo voy a poder regresar. Y esto de acá, cuando uno empieza a poner límites, no es que eso no debería, bueno, sí, un tiempo te puedes alejar porque te está dañando tu vida, pero si realmente era una amistad genuina, realmente va a fortalecer los límites porque esta persona va a aprender a respetar y eso le va a servir en todas las áreas de su vida, porque de repente otros amigos no le dicen, pero al ser tú la primera persona que pone un límite y le establece una consecuencia, vas a poder salvar a tu hermano, ¿no? Le vas a dar luz, le vas a dar una revelación en su carácter que algo él tiene raro, errado en su vida. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver una persona en una relación así, a una persona complaciente con otra persona controladora, porque el complaciente no pone límites claros a sus amigos, pero por el otro lado, el controlador, el agresivo, no le gusta respetar los límites del otro, ¿no? Del complaciente. Y así a veces hay muchas relaciones que no son saludables. Y no solamente en las relaciones con nuestros amigos, también en el trabajo, o bueno, con los esposos, con los hijos. También a los hijos se les debe establecer consecuencias para su conducta. Siempre con amor, claro. Dios así como vemos, ¿no? El mensaje a la iglesia de Efeso, que Dios también primero
es grato. O sea, primero no le dice la falla, es grato con lo bueno que tiene esta persona, pero le dice, tengo algo contra ti. Entonces, aprender eso, cómo Dios comunica cuando a él algo no le agrada, podemos ver eso en el mensaje a las iglesias, cómo Dios nos comunica, podemos aprender de eso en nuestras relaciones. Entonces, vamos al practicar lo que dice la palabra de Dios, nosotros al establecer consecuencias, van a ser cercos de protección para nuestra vida, va a ser una forma de guardar nuestro corazón, de proteger nuestro corazón. Entonces vamos a manifestar, ¿no? A expresar que los demás entiendan la gravedad que implica no respetar nuestros límites. Y también nosotros hacernos respetar como personas, también es guardar nuestro corazón, también es un amor saludable, también Dios en su palabra dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí también tiene que ver con una autoestima saludable. Entonces, cuando tenemos una conducta saludable, vamos a, a vivir de tal manera, también con nuestras relaciones interpersonales, porque somos seres relacionales, que las personas van a conocer nuestros principios y también van a saber que nosotros somos firmes al cuidar nuestro corazón. Tenemos esa firmeza de decir que soy y que yo no soy, estos son mis límites. Entonces es algo saludable. Vamos a establecer nuevas reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, mm, en una relación, si un amigo, por ejemplo, te molesta mucho, dice palabras no agradables para ti y a ti te molesta mucho, tú tienes que hablar con tu amigo y decirle, sabes que esto me molesta, pero vamos a establecer un tiempo, de repente es saludable alejarnos, de repente no, establecer nuevas reglas de juego, me tienes que respetar. Entonces vamos a enfrentar su falta de carácter. Entonces a veces está bien también no estar de acuerdo y tenemos también, Dios nos enseña, ¿no? Que nosotros debemos expresar nuestra opinión, debemos enfrentarnos. Entonces vemos también, por ejemplo, la historia del buen samaritano, que, por ejemplo, podríamos pensar, no, es que si pongo límites, de repente ya no estoy siendo generoso con las personas, pero no se trata de eso. Por ejemplo, en la historia del buen samaritano, que había pues una persona en el camino y este samaritano lo acoge, pero él también vemos que lo finalmente lo lleva a un lugar para que lo cuiden y deja dinero para que lo cuiden y él luego se retira. Pero imagínense si por ejemplo, la persona herida le hubiera dicho, no, quédate más tiempo, porque este era un hombre que estaba haciendo negocios y tenía que llegar a su lugar de destino. Entonces sí, vio la necesidad de alguien, vio su necesidad, una persona en el camino que era una necesidad urgente, que requería de forma urgente hacer una pausa a su viaje, a su trayecto. Es la vida de una persona. Pero también él establece un límite. Yo voy a ayudarte, voy a dejar para que te cuiden, pero también voy a continuar mi camino. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos desarrollar. Y bueno, nosotros cuando empecemos a establecer límites en nuestras relaciones, vamos a probar realmente de qué están hechas nuestras relaciones. Si solamente era una relación no saludable, porque la persona que realmente nos ama va a entender, va a entender y sabemos que el amor siempre, el amor también es respeto. Y el amor no es algo que se pueda, o sea, no es algo que yo pueda manipular, el amor no es manipulador. Entonces, si hay una amistad genuina en amor, lógicamente voy a reflexionar yo. Yo también tengo que aprender a respetar los límites de los demás.
yo voy a reflexionar y mi amigo también, y nuestra amistad se va a fortalecer más. Entonces, la comunicación sincera siempre es lo mejor y nosotros debemos comunicar las consecuencias claramente, porque el amor siempre va a surgir en esa libertad de decir también qué es lo que a mí no me gusta y qué es lo que sí me gusta, qué es lo que me incomoda y qué es lo que no. Así podremos establecer relaciones saludables. Y eso, nosotros practicar los límites, establecer consecuencias para respaldar nuestros límites, así como aprendemos de la palabra de Dios, va a cuidar nuestro corazón, va a guardar nuestro corazón, nuestro corazón. Vamos a tener protección espiritual, protección emocional. También vamos a tener discernimiento para tomar mejores decisiones. Y va a haber también paz y estabilidad en nuestra vida, porque al tener relaciones, por ejemplo, donde no se establecen límites, se pueden desarrollar relaciones abusivas. Y esas relaciones abusivas de personas controladoras o manipuladoras realmente terminan muy mal, no son nada saludables y no es el diseño de Dios. Nosotros debemos aprender a discernir, ¿no? Bueno, relaciones no saludables en nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros podamos tener también paz en nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si es que se presenta un conflicto, nosotros tenemos que aprender a solucionar ese conflicto. Y eso también va a fortalecer nuestra relación con Dios. Nosotros vemos en la palabra que debemos conocer el corazón de Dios. Y conocer el corazón de Dios nos enseña. Él dice qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son mis límites, qué me agrada, qué no me agrada. Y vamos a tener mayor comunión con Dios. Vamos a conocer el corazón de Dios. Y eso es algo bueno. Entonces, no veamos los límites como barreras o que nos estamos perdiendo de lo divertido, sino es una bendición de Dios. Si nosotros vivimos dentro de los límites que Dios ha establecido, bajo su protección, si yo me salgo de un límite que Dios ha establecido, por ejemplo, yo soy peruana, pero si yo me voy fuera de mi jurisdicción, de mi país, ya estoy en otra nación. Lógicamente que hay otras naciones también se respetan los derechos de los extranjeros, pero bueno, en mi país es diferente, tengo más protección. Entonces, si estoy dentro del territorio, dentro de la protección de Dios, voy a estar protegida, pero si salgo de, por ejemplo, salgo de mi país y me voy a un país donde no están garantizados los derechos, no voy a poder experimentar acá la protección que tengo en mi país. Voy a salir de esa protección, de esa cobertura, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros aprender eso, que si es que yo salgo de un límite que Dios ha establecido, voy a salir de su cobertura y así voy a cuidar mi corazón. Entonces, bueno, es mi oración y bueno, esto es algo que estoy aprendiendo, la verdad, porque yo misma no tenía muy claro esto en mi vida personal, pero Dios nos enseña que es mi oración que podamos nosotros hacer respetar nuestros límites, pero también respetar los límites de las otras personas. Y que Dios nos pueda dar la sabiduría, cuándo poner límites y nosotros podamos andar en obediencia a Dios y vamos a tener una vida con propósito. Ya, bueno, ese es el tema del día de hoy. Que tengan un bonito día.